con respecto al tema que voy a tocar. De hecho, escribí en la pandemia un libro, pequeño, un libro muy pequeño, muy fácil de leer, que lleva 52 frases, y el libro es titulado Palabras sabias para tiempos de crisis. Palabras sabias para tiempos de crisis. O sea que en un tiempo de crisis tú abres el libro y tú lees uno de los mensajes comprimidos, grandes verdades escritas en pocas palabras. Es un mensaje que tú puedes leerlo en un libro normal, que de repente trae 10 capítulos, 12 capítulos. Y pues para entender el tema central de ese capítulo, pues tienes que leerte todo el capítulo. Algunos escritores son bárbaros para escribir y tienes que leerte 20 páginas para entender ese mensaje. Y hay diferentes tipos de libros para diferentes tipos de personas. Hay gente que le encanta, son apasionados, lectores, y pues hay libros de esa magnitud, de esa calidad. Y pues en el caso mío, este libro va dirigido para aquellos que de repente no son como muy lectores, pero quieren desarrollar una vida de lectura. Y pues escribimos este libro, Palabras sabias para tiempo de crisis. Y uno de los mensajes, no lo traía a memoria hacerlo, pero ahorita que en la introducción pues quise hablarles con respecto a eso. Y no le vamos a vender el libro porque no los tenemos, solo le estoy explicando esto. Uno de los temas o de los mensajes que contiene ese libro es: cuando tú crees que Dios va a hacer el milagro en tu vida, tú vas a insistir, persistir, y no vas a desistir hasta que veas el milagro realizado en tu vida. Así como ese son los mensajes, son mensajes cortos, y el libro se llama Palabras sabias para tiempo de crisis. Y pues hablando de crisis, ese es el tópico que me toca a mí. Traigo una asignación y quiero que en los próximos minutos que me quedan poder depositar en su espíritu esta palabra que el Señor puso en mi corazón. Y quiero hablar hoy acerca de las crisis que enfrentamos los hombres. Al final yo te voy a compartir algunas claves de cómo salir de una crisis y cómo resolver una crisis en tu vida. Porque todos atravesamos crisis, todos enfrentamos crisis. Y para ello quiero tomar como base Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a ir rapidito. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1. Yo no traje como los apóstoles acá todas las imágenes panorámicas y todo eso. No, yo traje solamente acá los escritos. Y pues quiero que leamos ahí la palabra. Y voy a leer la Nueva Versión Internacional. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1. Y dice la palabra: Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Verso 2. Entonces Jezabel envió un mensajero a que le dijera a Elías: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como se la quitaste a ellos. Verso 3. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado. El verso 4 dice: y caminó todo un día por el desierto, llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Y el verso 5 dice: luego se acostó debajo de un arbusto y se quedó dormido. De repente, dice, se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y miró a su cabecera un panecillo cocido
sobre los carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Y el verso 7 dice, el ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come, porque te espera un largo viaje. Levante su mano y diga conmigo, me espera un largo viaje. Para aquellos que pensaron que se van a morir pronto, vengo a decirte, te espera un largo viaje. El verso 8 dice, Elías se levantó y comió y bebió. Y una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Y el verso 9 dice, allí pasó la noche en una cueva. Hoy quiero que nos conectemos y el tópico que voy a exponer es cómo enfrentar las crisis más comunes en nosotros los hombres. Cómo enfrentar las crisis más comunes en la vida de nosotros los hombres. La vida de Elías es una clara ilustración para que nosotros lleguemos al entendimiento que por muy ungido y lleno del Espíritu Santo que sea un hombre, quiero decirle que los hombres de Dios que hemos sido ungidos y que portamos la presencia de Dios, pasamos y atravesamos crisis. Así que no piense usted que nosotros los hombres de Dios o los que de repente estamos enfrente de un ministerio es que somos inmunes a las crisis, porque de repente nos ve todo el tiempo animados, trayendo una palabra de aliento, una palabra de afirmación, una palabra de ánimo, de desafío. Entonces hay gente que cree que nosotros los hombres de Dios, porque todos aquí somos hombres de Dios, cuando digo hombre de Dios es aquellos que de repente somos una figura de un ministerio, estamos al frente de una congregación, es que no atravesamos crisis, pero nosotros atravesamos crisis igualmente a las que atraviesan ustedes. Y la Biblia dice que Elías era hombre sujeto semejante a las pasiones nuestras y oró fervientemente para que el cielo se cerrara y no lloviere por 3 años y medio, y no llovió, y luego oró para que el cielo diera su lluvia y el cielo se abrió y la lluvia descendió. O sea, era un hombre que tenía el poder para cerrar los cielos y que no lloviese. Era un hombre que tenía la autoridad y la fe para que el cielo se cerrase y no lloviese. Y no llovía, pero era un hombre que tenía también pasiones semejantes a las nuestras. O sea, enfrentaba crisis, se desanimaba, se desalentaba, se frustraba. Entonces, por muy ungido que sea un hombre, también atraviesa crisis. Elías enfrentó crisis. Moisés enfrentó crisis. Job enfrentó crisis. El rey David enfrentó sus crisis. El mismo Jesús, el ungido, enfrentó crisis en su vida. De tal manera que el pastor Juan, el apóstol Hernán, acá su servidor, hemos pasado por crisis y crisis fuertes. Así como las que de repente puede estar pasando usted o se va a atravesar en cualquier momento de la vida, nosotros también atravesamos crisis. Entonces, cada uno de nosotros vamos a enfrentar crisis durante el transcurso de nuestra vida, si no es que en esta hora vino a este congreso, a esta convocatoria, atravesando una crisis. No sé la crisis por la cual puede estar atravesando, pero cada uno de nosotros vamos a tener que enfrentar crisis en nuestra vida. Y cuando hablamos de crisis, tenemos que entender que para los hijos de Dios, crisis significan oportunidades de Dios para ser bendecidos, para crecer, para madurar y para ir a otro nivel. El apóstol lo dijo, para esta cultura, crisis para ellos no es dificultades ni problemas, sino que son oportunidades para descubrimientos. Es más, los inventos, los descubrimientos surgieron de una necesidad, de una crisis.
Entonces, a veces las crisis son buenas porque las crisis lo que hacen es sacar lo que nosotros portamos por dentro. Hay potencial que a veces está escondido dentro de nosotros. Entonces la crisis lo que hace es sacar el potencial que llevamos por nosotros. Dones escondidos, talentos desconocidos, inventos que están dentro de nosotros, dones, capacidades. Por ejemplo, si David no se enfrenta a un Goliat, escuche, David no hubiera sabido el poder y el potencial que Dios había puesto delante o dentro de él. Goliat sirvió para que saliera el rey y ese guerrero que había dentro de ese joven llamado David. Dentro de ti vengo a decirte, hay un guerrero que Dios puso ahí, y la crisis lo que va a provocar es que ese guerrero que hay dentro de ti salga en el nombre de Jesús y Dios te demuestre que tienes el poder para conquistar victorias y batallas. Ahora, cuando hablamos de crisis, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque si vamos a hablar de las diferentes crisis que enfrentamos los hombres, necesitamos tener un claro entendimiento de qué no son las crisis, de cómo enfrentar las crisis. Necesitamos tener un claro entendimiento de qué son las crisis, cómo identificar esas crisis en nuestra vida, cuáles son los diferentes tipos de crisis que enfrentamos y cómo lidiar con ella y cómo salir de una crisis victorioso. Porque vengo a decirte, los que amamos, todos aquellos que amamos a Dios, todo va a obrar para bien los que hemos sido llamados conforme a su propósito. Entonces, si Dios permite que venga una crisis a tu vida, no es para matarte, es para sacar lo que Dios puso dentro de ti. O sea, la crisis que Dios permita que venga a tu vida, esa crisis lo que va a provocar es que Dios saque el potencial que hay dentro de ti. Van a surgir dones, van a surgir capacidades que Dios ha puesto dentro de ti, y eso es lo que va a provocar la crisis. Entonces, con todo eso en mente, vamos a comenzar describiendo qué es una crisis. Y te voy a dar un pensamiento sencillo de qué es una crisis. ¿Qué es una crisis, pastor? Es un estado temporal de agitación, trastorno o desorganización en el que nos vemos desbordados a la hora de afrontar una situación o un problema. Entonces, crisis es un estado temporal. O sea, las crisis son temporales. Las crisis Dios no las va a permitir para que sean eternas en tu vida. Van a ser temporales, va a ser por un periodo de tiempo. Así como vienen, así se van a ir en el nombre de Jesús. Entonces, es una crisis, es un estado temporal de agitación en el que nos vemos desbordados a la hora de afrontar esa situación o ese problema. Un ejemplo es el claro ejemplo de Elías. Elías, después de haber enfrentado una gran victoria, Elías ahora se encuentra en una crisis. A Elías, escuche, le toca enfrentarse a 450 profetas de Baal y a 400 profetas de Acera, y los reta para que vayan al monte Carmelo. Y ahí Elías reta a los profetas: el Dios que descienda, que responda con fuego, ese es el verdadero Dios. Y Elías en un solo día hizo y provocó que una nación entera se volviera a la adoración a Dios, porque toda la nación se había ido a la idolatría y estaban claudicando en dos pensamientos: si Dios era el verdadero Dios o los Baales eran los verdaderos dioses. Y Elías le dice: el Dios que responda por fuego, ese es el verdadero Dios. Y Elías le da la oportunidad para que ellos comiencen a clamar primero a sus dioses. Y ellos clamaban y clamaban, y el Dios de ellos no respondía. Cuando le toca el turno a Elías y Elías clama, desciende fuego del cielo, y toda una nación comienza a gritar: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y la nación entera en un día se volvió nuevamente a la adoración al Rey de Reyes y al Señor de Señores.
Esto es lo que necesita hoy en día Estados Unidos de Norteamérica y las naciones, que hombres como usted y yo manifestemos el poder de Dios en esta generación, porque esta generación necesita volver a la adoración al verdadero Dios. Y Dios quiere usarte a ti en tu casa, en tu trabajo, en la esquina de la calle, con tus amigos. Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros. Entonces Elías está frente a una amenaza. Elías acaba de ver el poder de Dios, cómo Dios responde con fuego, cómo Dios le da la autoridad para matar 850 profetas falsos. Escuche, y Dios le da esa gran victoria a Elías, pero después de esa victoria que Dios le da a Elías, Elías recibe una mala noticia. Y la mala noticia que recibe Elías es que Jezabel, escuche, le manda a decir: mañana a esta misma hora vas a estar sin cabeza. O sea, así como cortaste la cabeza de los profetas, mañana tu cabeza va a estar cortada. Y cuando Elías escucha esta mala noticia, Elías entra en una crisis donde Elías, escuche, decide correr y huir cuando recibe esta mala noticia. Las malas noticias el enemigo las utiliza para meternos en crisis. Siempre que recibimos una mala noticia, nosotros tenemos que aprender a cómo manejar las malas noticias. Porque vengo a decirte, la historia suya y mía no es la misma historia que aquellos hombres que no conocen a Dios. La historia mía y suya es diferente, porque con nosotros está el creador y hacedor de grandes maravillas, el creador y hacedor de milagros, el Dios creador de los cielos y la tierra, al cual le damos un aplauso en esta preciosa tarde. Ahora, ¿cómo percibir una crisis? ¿Cómo percibir una crisis? La crisis la percibimos cuando los métodos que utilizamos usualmente para afrontar los problemas no son suficientes, por lo que experimentamos inadaptación, insatisfacción e impotencia. ¿Cómo percibimos una crisis? Cuando recibes la mala noticia, cuando estás afrontando el problema y has usado todos los métodos humanos posibles y no te están funcionando, entonces una señal de que estás en una crisis. Elías se sintió impotente frente a esta amenaza, por lo tanto decidió huir, decidió morirse. Mire, un hombre que miró el poder de Dios descender del cielo, un hombre que Dios le dio la autoridad para matar 850 profetas en un día. Este hombre recibe una mala noticia, que el día siguiente su vida iba a estar como la una de esos profetas que él había cortado la cabeza. Y cuando Elías recibe esta noticia, Elías decide huir, Elías decide esconderse y Elías decide morirse. Yo no sé si usted en alguna oportunidad, cuando enfrentó esa crisis difícil en su vida, ya sea con los hijos, con el trabajo, en las finanzas, en el matrimonio, yo no sé si en alguna oportunidad, no es que tomó la decisión o realmente lo decidió totalmente, pero no sé si en alguna oportunidad cruzó un pensamiento en su vida de decir: esta situación sí que esto está difícil, mejor prefiero morirme que estar en esta situación. Elías se encontró en esta situación y Elías en ese momento de crisis decidió morirse. Él dijo: yo prefiero mejor estar muerto. Señor, ¿acaso soy mejor que mi padre? Mejor quítame la vida. Porque Elías se encontró en aquella crisis difícil y Elías no supo qué hacer en aquella crisis. Lo que hizo es huir. Levante su mano y diga conmigo: no voy a huir en las crisis,
Vamos, ayúdeme y tómele la mano al campeón que está a su lado y dígale ahí: campeón no va a huir de esa crisis. Usted no va a huir de esa crisis. Usted y yo la vamos a enfrentar en el nombre de Jesús, porque en Cristo somos más que vencedores. Ahora, número 3, el tercer punto que quiero tocar es: ¿cuáles son los tipos de crisis que enfrentamos los hombres? Y te voy a mencionar por lo menos algunas 5 o 7. No voy a entrar en cada una en detalle, pero nosotros tenemos a veces crisis en el matrimonio, crisis familiares con los hijos, crisis financieras, crisis físicas de enfermedad, crisis espirituales, crisis emocionales y crisis sexuales. Hay hombres que están en una de cualquiera de estas crisis. Ahora, la crisis que enfrentó Elías fue de origen emocional y espiritual. Yo estudiando este pasaje y la vida de Elías, la crisis que está enfrentando es de origen emocional y espiritual. Sintió temor y no tuvo el valor para revertir y cancelar esas amenazas, porque lo que Elías recibió fue una amenaza de muerte. Yo no sé cuántos aquí en alguna ocasión de su vida recibió una amenaza de muerte. Levante la mano el que ha recibido una amenaza de muerte, que dijeron que lo iba a matar. Levante su mano ahí. Bastantes. ¿Quiénes nunca han recibido una amenaza de muerte? Levante la mano. Hay unos que son como la India María, ni de aquí ni de allá. ¿Ha recibido o no ha recibido? Yo no, usted no sabe lo que es una crisis, pero en el caso mío, cuando Dios me llamó al ministerio, me acuerdo que Dios comenzó a hacer unas cosas extraordinarias en ese primer año de llamado a mi ministerio. Eso fue en mi país. Y se comenzó a convertir la comunidad, y venía la gente y se convertían en familia. Y una de las personas que se convirtió en ese avivamiento que experimentamos en esa temporada fue la líder, una mujer, la líder de la masa de una religión que había ahí en esa comunidad. Ella era como la líder de todo ese movimiento religioso, y ella se convierte al Señor y se apasiona por Dios. Esa mujer, el Espíritu Santo la llena, y esa mujer comienza a evangelizar ahora y a ganar almas para el Señor. Pero el enemigo no estaba contento con aquello que había sucedido, y el enemigo comenzó a atacar a esa mujer, y el ataque que le vino a esa mujer fue por medio del esposo, porque el esposo era un celoso empedernido que tenía celos hasta de la sombra de la madre que lo parió. Era celosísimo, y entonces lo que el enemigo le puso en la mente a este hombre es que la mujer de él venía a la iglesia no porque estaba enamorada de Dios, sino porque estaba enamorada del pastor. O sea, de mí. Yo lo que tenía era 24 añitos, pesaba 99 libras, mojado, soltero, jovencito. Escuche, y a este hombre le pone el diablo de que esa mujer está enamorada de mí, que por eso es que venía para la iglesia. Y un día salimos de una reunión que teníamos en la casa, en el vecindario, y cuando llegó aquella mujer a la casa después de esa reunión, ese hombre le dio una golpiza, literalmente le dio una golpiza a esta mujer. La golpeó, y entonces él sabía que yo tenía que pasar por ahí enfrente para mi casa, pero cuando yo iba a pasar por ahí, yo no sé nada, pero el Espíritu Santo pone en mi corazón y me dice: no te vayas por ahí. Entonces yo tomé otro camino y me fui para mi casa. Yo me di cuenta al día siguiente lo que había sucedido y que este hombre me estaba esperando para hacer lo que Jezabel le dijo a Elías que le iba a hacer. Pasó eso, y como no me pudo encontrar en el camino en esa oportunidad, él dijo que el día siguiente de la reunión iba a ir al templo donde predicábamos. Y cuando yo estoy predicando enfrente así del templo,
La puerta está ahí atrás y la carretera principal está ahí, y de repente veo yo que se para un personaje con un machete en la mano en la puerta del templo, y él no venía con cuento, él dijo de que me venía a matar. Y entonces, yo imagínense un jovencito, yo no sabía qué hacer, no sabía cómo enfrentar las crisis. Y entonces este tipo se paró ahí, y cuando él se paró ahí, yo estaba predicando un mensaje de fe. Iglesia, creámosle a Dios, porque en Cristo somos más que vencedores. Y de repente veo el tipo con aquella guarizama en la mano. Una cosa es predicarlo y otra cosa es vivirlo. Vamos, dígale que está a su lado. Una cosa es hablar y otra cosa es vivir la experiencia. Y entonces el tipo se puso ahí y yo predicando, terminé de predicar, despedimos a la gente. Normalmente yo, después de cada reunión, yo me voy a la puerta y despido a toda la gente, pero ese día despedí a la gente acá. Aquí bendiciones, que le vaya muy bien y todo eso. Y entonces saludaba aquí, con un ojo veía aquí, pero con el otro chiva, buzo. Entonces, ¿qué hizo, pastor, esa noche? Yo me quedé en el altar y dije yo, si me ha de matar, moriremos en el altar. Se despidió toda la gente, le dije al servidor, cierre la puerta. Y entonces, después de que todo el mundo se fue y cerró la puerta, él quedó ahí parado. Yo me tiré en el altar y comencé a orar. Por eso que yo creo en el poder de la oración. Diga conmigo, el poder de la oración. Un hombre que ora es poderoso. Vamos, denle un aplauso fuerte. Un hombre que ora es poderoso. Dicen que la reina de Inglaterra en cierta oportunidad dijo que ella le tenía más terror a un hombre de rodillas que a un ejército de soldados. Porque la oración tiene poder. Y me quedé orando ahí. Y entonces estaba orando yo ahí. Ya eran como las 12 de la noche. Yo seguía orando ahí. Y de repente, mientras oraba ahí, yo sentía como un ruidito por detrás de mí. Yo le decía, ¡ay, Dios santo! Como a las 2 de la mañana me levanté. Ya era la madrugada, me levanté de orar ahí. Dije, Señor, yo tengo que ir para mi casa. Y yo voy en el nombre de Jesús. En tus manos encomiendo mi espíritu. Toca que está a su lado, dígale, vamos a aprender a cómo enfrentar la crisis. Vamos, toque a su vecino ahí, dígale, vamos a aprender a cómo enfrentar la crisis. Salí a abrir la puerta. Yo no le estoy contando un testimonio que escuché, no, yo lo viví en carne propia. Gracias a Dios, cuando salí, abrí la puerta del templo, cerré el templo, agarré el vehículo donde me transportaba y me fui para mi casa. Pero ese hombre me andaba buscando, gracias a Dios, hasta el día de hoy. Jamás nos encontramos hasta el día de hoy. Dios me guardó y Dios me cuidó, pero nosotros enfrentamos crisis. Y yo sé lo que Elías sentía en ese momento cuando Jezabel le dice, mañana tu cabeza va a estar cortada como una de los profetas. Y Elías, cuando enfrenta esa crisis, decide irse, escuche, para el desierto, camino en el desierto, y se sienta y se acuesta debajo de un árbol, de un arbusto. Y Elías se queda ahí dormido. Escuche, número 4, ¿qué cosas no hacer en una crisis? Levante su mano, muévala acá y diga conmigo, ¿qué cosas no voy a hacer en una crisis? Vamos, toque que está a su lado, dígale, apunte. No, yo quería ir a buscar la pistola. ¿Qué cosas no hacer en una crisis? Porque el asunto es de que nosotros enfrentamos las crisis, y yo le voy a dar un testimonio ahora mismo con respecto a esto. ¿Qué cosas no hacer en una crisis? Y te voy a dar 5 cosas que tú no tienes que hacer en una crisis. Número 1, cuando enfrentes una crisis, no estés solo. ¿Ya escuchó? Levante su mano y diga conmigo, en la crisis no me voy a quedar solo.
Vamos, ayúdeme a que está a su lado, dígale, no estés solo en las crisis. Porque ¿qué es lo que hace Elías cuando escucha la noticia y entra en esa crisis? Camino por el desierto, el hombre deja a su criado y se mete debajo del enebro de aquel árbol y se acuesta a dormir solo el hombre, sin nadie. Los hombres tendemos a hacer eso y eso es un grave error. No estés solo en las crisis. Número 2, no quedarnos callados sin dialogar con nadie. En la crisis usted no se puede quedar callado sin dialogar con nadie. Ese es un grave error. Número 3, ¿qué no hacer en la crisis? No aislarnos de nuestras buenas relaciones o nuestras buenas amistades. No se aísle, no se aparte, no se aleje, no esté solo, no se quede callado. Número 4, no huya de la crisis. Levante su mano y diga conmigo, no voy a huir de la crisis. La crisis se enfrenta con sabiduría. Con sabiduría, diga conmigo sabiduría. Y número 5, no quedarnos sin buscar ayuda. Y ese es uno de los grandes problemas de nosotros los hombres. En las crisis hacemos todo esto que le dije que no hay que hacer. Esto lo hacemos, nos quedamos solos. No, yo no quiero saber nada de nadie. Yo no quiero visitas de nadie. No quiero hablar con nadie. No quiero compañía de nadie. Nos quedamos callados. No quiero hablar con nadie. No quiero dialogar con nadie. Número 3, nos aislamos de todo mundo y nos quedamos solos. Comenzamos a huir y nos quedamos sin buscar ayuda. Este es un grave problema. Escuche, y este es un mal que he visto debajo del sol en los hijos de los hombres. Y yo lo he experimentado, pero cuando Dios me enseñó, dije yo, más nunca voy a volver a hacer estas cosas cuando enfrente una crisis. Y le voy a dar un testimonio fresquecito. ¿Cuándo fue que tuvimos la reunión la llamada esta fue la semana pasada? ¿Se acuerdan? Bueno, yo estaba enfrentando una crisis la semana pasada. Y entonces hicimos un three-way call con los apóstoles acá. Y mientras estábamos orando, al final el apóstol me preguntó, me dijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Y le dije yo, bueno, pasando algunas situaciones por asuntos de tiempo y por teléfono, pues no abordamos en el asunto. Pero dije yo, al final de esta conversación, yo necesito que ustedes oren por mí. O sea, yo me abrí. O sea, yo no me quedé callado. Yo puedo decir, no, yo no voy a lucir como que estoy en una crisis. Yo no voy a tratar de aparentar como que estoy pasando un problema, porque ese es el problema de los hombres, que queremos aparentar de que las cosas están bien cuando las cosas están color de hormiga en nuestra vida. Y ese es un problema. Y dije yo, voy a hacer un poquito a un lado mi orgullito, porque los hombres padecemos de ese mal de orgullo. Levante su mano y diga, en el nombre de Jesús, fuera orgullo de mi vida. Vamos, toque a su vecino ahí, póngale la mano en el hombro ahí y dígale, en el nombre de Jesús te libero de ese orgullo. ¿Y cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo van las cosas? ¿Todo bien? ¿Cómo marchan las cosas? ¿Todo bien? Y mejorando. Y de repente las cosas van empeorando. No, yo me abrí y le dije yo, necesito que al final de la oración, de la conversación, oren por mí. Y en el three-way call, ellos oraron por mí. Les prometo y les aseguro, y quiero abrirle mi corazón y ser muy sincero con ustedes, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Que llames a tu pastor y tu líder para que ore por ti. Eso te puede ayudar a salir de una crisis. ¿Cuántos lo creen? Dele un aplauso, Señor. Y gracias apóstol. Gracias, pastor. Después de que ellos oraron por mí, yo sentí como que una carga se quitó de mis hombros. Porque uno echa a correr a 1000 y 2 echamos a correr a 10,000. Levante su mano y diga conmigo, no me voy a quedar solo en las crisis. Diga, no me voy a quedar callado.
Busque su líder, busque su pastor, busque su mentor, abra su corazón. No le va a ir a contar su cosa cualquiera por ahí, pero Dios te ha dado un líder, Dios te ha dado un mentor, Dios te ha dado un pastor para que te ayude en esas crisis. Elías, cuando oyó la mala noticia, huyó. Elías, cuando oyó la mala noticia, decidió estar solo. Elías, cuando oyó la mala noticia, se aisló de todo mundo. Elías, cuando oyó la mala noticia, él se quedó callado. Elías no buscó oración, no buscó consejería, no buscó ayuda. Es que yo soy el ungido, ¿y qué van a decir de mí? El problema es que si tú no arreglas el problema a tiempo, ese problema de cualquier momento va a explotar. Yo aprendí hace muchos años que es mejor, apunte este principio, es mejor confesar la tentación y no tener que confesar el pecado públicamente. Porque Elías, cuando estaba siendo tentado en el palacio, él pudo llamar a su mentor, al profeta Natán, y decirle: profeta, ora por mí porque estoy siendo tentado. Pero Elías no lo hizo. Elías se quedó callado, no confesó la tentación. Después tuvo que confesar su pecado públicamente delante de todo Israel. Y de todo Israel se dio cuenta del pecado de Elías, y todas las generaciones, escuchen, nos damos cuenta del pecado de Elías. Levante su mano y diga conmigo: es mejor confesar la tentación que confesar el pecado. Voy terminando porque solo me quedan 2 horas. ¿Cuánto me queda? 7. 7 por 2. 7 por 4, 28. Ok, unos 70 veces 7. Ok, rapidito, 2 puntos más. ¿Qué cosas nos llevan a las crisis? Escuche, hay crisis que tú no las provocas, hay crisis que vienen de gratis, pero hay cosas que nos llevan a una crisis. Por ejemplo, el cansancio físico. Cuando usted lleva su cuerpo a un extremo, porque tiene su trabajo y tiene el part-time y tiene el second time y tiene todos los time y trabaja de lunes a lunes, no descansa, no se alimenta, no duerme, no cuida. Entonces, ¿qué cosas nos llevan a las crisis? Número 1, el cansancio físico. Elías estaba cansado. ¿Usted sabe lo que es? Con una espada en la mano cortarle 850 cabezas. ¿Usted sabe lo que es eso? Elías terminó cansado. Entonces, ¿qué nos llevan a las crisis? El cansancio físico. Número 2, el exceso de compromisos. Cuando aprendes a decir no, todo lo que te proponen decís que sí, y tenés una agenda saturada que no puedes cumplirla porque tiene exceso de compromisos. Número 3, ¿qué cosas nos llevan a las crisis? No dormir bien o no dormir lo suficiente. ¿A cuántos les ha sucedido que se acostaron a altas horas de la noche o en la madrugada y el día siguiente usted no vale ni un peso? Anda bravo, anda de mal humor, pero anda como el hermano Foforito. Como el hermano Foforito, solo lo toca y se enciende. Toca el hermano Foforito, hágale. Hay hombres que solamente los tocas así y son, escuche, son pero iracundos. Todo el tiempo andan así, como el Foforito, se encienden rápido. Es solo los medio rosa y los toca y se encienden. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a la crisis? Escuche, el no dormir bien, el posponer los problemas. Cuando tú pospones los problemas, no lo resuelvo después, no lo resuelvo, no, usted a tiempo tiene que arreglar las cosas. Si usted está teniendo un problema con sus hijos, hay que arreglarlo ya. Está teniendo un problema en el trabajo, hay que arreglarlo ya. Está teniendo un problema matrimonial, hay que arreglarlo ya. Número 5,
no, ¿qué cosas nos llevan a una crisis? No buscar ni pedir ayuda a tiempo. Si usted no busca ayuda, si usted no pide ayuda a tiempo, usted se verá, escuche, hundido en la crisis más fuertemente, y después para salir es un grande problema. A Elías lo que lo llevó a esta crisis fue el cansancio físico. Venía de una guerra de todo un día, donde estuvieron todo el día en aquel combate, en aquella guerra de altares, donde desde la mañana los profetas estuvieron clamando a Baal. Después le toca el turno a Elías y todo el día estuvieron ahí. Dice que por la tarde le tocó el turno a Elías, y después de que Elías le toca el turno, al final Elías tiene que ir a matar a todos los profetas. Y cuando él sale de aquel episodio, aquel escenario, entonces Jezabel le manda la noticia a Elías. Y Elías entra en aquella crisis, y Elías no busca ayuda, Elías se queda callado, Elías huye, etcétera, etcétera. Ahora, yo voy a terminar en esta preciosa hora, porque solo me quedan ya 4 minutos, ¿verdad? O 5. 6 entonces. Otra vez en 7, más la ñapa que me dio el apóstol a 7 otra vez. Levante su mano y diga conmigo, ¿cómo salir de la crisis? Ahora toque a su vecino, dígale, este es el desenlace de esto. ¿Cómo salir de la crisis? Te voy a dar algunas claves, experiencias propias que las vengo practicando últimamente y me han funcionado para salir de las crisis. Porque aunque usted no lo crea, así de joven como me ve, gracias por el entusiasmo, he enfrentado crisis bien fuertes. Hace 4 años enfrenté una de las crisis más difíciles de mi vida. Acabo de cumplir 54 años. Esa crisis que pasé hace como unos 3 o 4 años atrás ha sido una de las crisis más duras y más difíciles que he enfrentado en mi vida. Pero practiqué algunos de estos principios que le voy a mencionar ahora mismo y me funcionaron. Y esa crisis no me mató. Levante su mano y diga conmigo, la crisis no me va a matar. Diga conmigo, la crisis me va a hacer más sabio, me va a hacer más fuerte y me va a hacer más maduro. En el nombre de Jesús. Vamos, apunte. Número 1. ¿Qué hacer en una crisis? Aunque le cause gracia, aunque usted lo agarre como ¿y eso, pastor? ¿Eso funciona? Sí. ¿Qué hacer en una crisis? Coma. ¿Cómo, pastor? Comer. Sí, levante su mano y diga conmigo, me voy a dar una buena comida en la crisis. Iba para Miami a la conferencia de pastores el año antepasado, como 2 años, que estaba el pastor Cash Luna ahí en el Doral. Y cuando yo voy a una salida del Palmetto Expressway 826, se para el tráfico, había llovido y se trancó el tráfico, y como yo quería llegar temprano, reconozco mi error, iba a exceso de velocidad y se trancó el tráfico. Cuando miro el tráfico trancado, freno y las 4 gomas del carro se trancan y el carro se fue y se deslizó y ¡bran! Le di al carro. ¡Hue la madre!, dije yo. Y el carro chocado y el otro carro ahí y aquel tráfico tremendo, y yo queriendo llegar a la conferencia. Se llama la policía llegó 3 horas después. Wow, y estaba yo en aquello, no llegué a la conferencia, mi esposa al lado y yo con una presión en la cabeza, y el carro chocado y el otro carro chocado, y aquel carro le dio a otro carro, y en medio de aquel tráfico, en aquella crisis. Y me acordé yo de que una de las formas de salir de la crisis y pasar la crisis más placenteramente sin que te mate la crisis es comer. Diga conmigo, voy a comer. Le dije a mi esposa, ¿tú sabes lo que vamos a hacer ahora mismo que venga este policía?
Nos vamos a salir de aquí de este expressway y nos vamos a salir en la calle 8 y vamos a ir, y ahí estaba el restaurante favorito de nosotros. Le dije, nos vamos a dar una comelata. Y vino el policía, levantó el reporte, nos salimos, nos subimos al carro, gracias al carro caminaba todavía, y nos salimos después y nos fuimos para ese restaurante, y yo pedí el plato más rico y más caro. Me di un banquete, y cuando estaba comiendo por momentos se me olvidó la crisis. Levante su mano y diga conmigo, coma. Dios le dijo a Elías, come y bebe porque el largo camino te resta. ¿Qué cosa hacer, pastor? Hay que comer y hay que beber. Ahora mismo va el balance. No vaya a ser como los otros que se pegan una tremenda emborrachada y complican más la crisis. No, Dios le dijo a Elías, come y bebe porque largo camino te resta. Vamos, levante su mano, voy terminando, me quedan 2 minutos. Diga conmigo, voy a comer y voy a beber. Ahora póngale la mano al hombre que está a su lado, a su vecino, dígale, coma y beba porque el largo camino te resta. ¿Qué es lo que hace la gente? Lo contrario. Oh, no quiero comer. Se encierran, se deprimen, lleva 4 días sin comer. No, me fui a dar una tremenda hartada ese día. Comí y bebí. Diga conmigo, voy a comer y a beber. ¿Qué cosas hacer para salir de una crisis? Número 3, hay que descansar. Hay gente que el cansancio es lo que lo está matando porque están muy cansados. No duermen, no descansan, trabajan de lunes a lunes y su cuerpo está en un estado de cansancio. ¿Qué cosas hacer para salir de crisis? Ya le dije, coma y beba y descanse. ¿Vamos bien? ¿Usted cree que lo puede hacer? Sí. Porque son cosas que cuando... De aquí vamos bien, está buena la cosa. Porque la gente que entra en las crisis y se deprime, eso es lo que menos hace. Pasan las noches en velas, pensando y pensando, no comen, no duermen, no descansan. O sea, hacen lo contrario. Pero aquí nosotros estamos haciendo lo contrario. Número 4, relacionarte con personas claves. Cada hombre necesita tener un círculo íntimo de amistades y relaciones clave para que cuando vengas a esas crisis yo no tengo problemas en llamar al apóstol, y lo he llamado en ocasiones. Y él es testigo, yo no le estoy mintiendo a usted. Yo le he dicho, apóstol, necesito reunirme con usted porque somos amigos. Y yo sé que lo que le cuento a él lo va a guardar y va a orar por mí. Y yo sé que él tiene comunión con Dios. Yo puedo venir donde mi amigo el pastor Juan y decirle, ora por mí, estoy pasando este momento. Entonces, ¿qué cosas hacer para salir de la crisis? Necesitamos un círculo íntimo de amistades a los cuales acudir en tiempos de crisis. Levante su mano y diga conmigo, voy a cuidar esas relaciones. Voy a cuidar esas amistades que Dios me ha dado. Número 5, pide a alguien que ore por ti en las crisis. Todo esto que estoy mencionando, Elías nunca lo hizo. Elías no comió, no bebió, no descansó, no se relacionó. Es más, dejando a su criado, o sea, dejó a su criado y se fue solo. Este es un error. Elías no le pidió a alguien que orara por él. No permanezca solo mientras estés en la crisis. Número 6, no permanezcas solo mientras estés en la crisis. Ay, es que yo quiero estar solo. Ese es lo natural y esa es la tendencia en nosotros los hombres. Y eso fue lo que le hizo a Elías. Y a Elías le costó el ministerio. Escuche, haber tomado esta decisión. No tengo el tiempo para contarle el desenlace y cómo esto acabó con el ministerio de Elías. Aunque después se fue para la cueva, ungió a Jehú
y a Hazael, rey de Siria. Pero después de ese evento, Elías ya sale, escuche, de escenario, porque después de eso él suelta el manto y se le deja a Eliseo. Y Elías no volvió a ser el mismo después de esta crisis. ¿Por qué? Porque no supo cómo enfrentar esta crisis. Una crisis te puede costar tu matrimonio, te puede costar tu llamado, tu ministerio, tu vida, te puede costar la empresa. Por eso es que hay que no permanecer solo en la crisis. Número, no sé cuál sigue, buscar consejería, o sea, busca ayuda. En la crisis busca ayuda, suelta el orgullo. No seas orgulloso, busca consejería. Número 7, es necesario tener un mentor, acudir a tu pastor, acudir a un amigo de confianza. Número 8, busca la presencia de Dios, busca a Dios. Y por último, cierro con esta: oye la voz de Dios y obedécela. En la crisis, oye la voz de Dios y obedece la voz de Dios. Todas estas que te mencioné nunca las hizo Elías. La única que lo salvó a Elías es que Elías pudo oír la voz de Dios cuando el ángel llegó y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Levántate, come y bebe, porque largo camino te resta. Y después que la segunda vez viene el ángel y Elías come y bebe, le dice: camina y vas a ir hasta el monte y ahí entrarás, porque ahí yo te voy a sustentar. Entonces, escuche, Elías pudo salir de la crisis gracias a que pudo oír la voz de Dios. Si estás pasando una crisis, ponte de pie. Dios te trajo para darte las herramientas y las instrucciones de cómo salir de la crisis. Hoy queremos orar por ti para que Dios te dé la fuerza para salir de cualquier crisis que viniste enfrentando. Levanta tu mano en esta preciosa hora. Después que oremos por ti, sigue las instrucciones, escuche, que se te han dado. No viniste para llevarte esto solamente en la mente. Estas son herramientas prácticas que Dios te da hoy para salir y para enfrentar cualquier tipo de crisis. Yo quiero que hagamos algo. No sé si podemos subir esto allá. ¿Me ayudan 2 hombres acá, por favor? Vamos a subir esto acá y voy a pedirle al apóstol Hernán y al pastor Juan, porque queremos orar por ti. Queremos bendecirte porque queremos que regreses a casa, escuche, diferente a como llegaste a este lugar. A la cuenta de 3, todos los hombres, a la cuenta de 3, salga a su lugar y corra acá al frente, porque queremos orar por ti y queremos bendecirte. 1, 2, 3, corra, véngase acá al frente. Y quiero terminar en esta preciosa tarde. Míreme para acá, no cierre sus ojos, míreme para acá. Se cuenta la historia de que en cierta oportunidad un general tomó su ejército de hombres y le dijo: vamos a ir a la guerra porque vamos a conquistar aquel territorio. Cuando este general agarra su ejército de soldados, entran al territorio del enemigo, y cuando entran al territorio del enemigo, este general se da cuenta que el número de soldados que lleva él es inferior al número de soldados que posee el ejército enemigo. Pero él dijo: ya estamos aquí, vamos a pelear. Y la batalla se comenzó a arreciar y comenzó el combate. Y este general comienza a ver cómo sus soldados están cayendo muertos en el campo de batalla. Y llega el momento donde él entra en una crisis. Y entonces se da cuenta que en el pelotón de soldados que él lleva, no llevaba al trompetista. El trompetista es el que da los sonidos, escuche, en la guerra, de avance, de retirada, de rendición o de ataque. Entonces el general agarra a un soldado que era bien apasionado, y le dice: agarra esta trompeta y yo te voy a enseñar 3 sonidos. Dice: el primer sonido que te voy a enseñar es el sonido de preparación para ir a la guerra. El sonido segundo que te voy a enseñar es el sonido de rendición y de retirada. Y el tercer sonido que te voy a enseñar es el sonido de avanzada y de ataque para destruir a los enemigos.
Y le enseña los 3 sonidos y le dice: en cualquier momento yo te voy a hacer la señal y te voy a indicar qué sonido vas a tocar. Y la guerra arreciada, y cuando el general ve que va perdiendo la batalla, en un momento el general dice: vamos a retirarnos de esta guerra porque nuestros enemigos nos superan en número y no quiero terminar destruido, muerto en este campo de batalla. Y viene el general, y a este soldado que era inexperto, pero era un soldado apasionado por la guerra, escuche, el general le dice que haga el sonido de retirada y de rendición. Y aquel soldado agarra la batalla, la trompeta, y comienza a sonar la trompeta. Y cuando suena la trompeta, cada vez la sonaba con más intensidad. Levante su mano ahí, en el nombre de Jesús. Pero no me cierre los ojos, míreme para acá. Y cuando este soldado comienza a sonar aquel sonido de trompeta, aquel general está expectando ver que sus soldados se rindan y se retiren. Pero aquel general comienza a ver que aquel ejército de soldados comienzan con más ímpetu a pelear. Y entonces, después de un tiempo, cuando ya el día iba declinando, aquel ejército de pocos había destruido aquel ejército de muchos, y al final del día ellos ganaron la batalla. Y este general, sorprendido, viene y va donde este soldado inexperto pero apasionado. Le dice: ¿qué es lo que has hecho? Y le dijo: mi general, todos los sonidos que usted me enseñó se me olvidaron. El único que se me quedó en la mente es el sonido de avanzada, de guerra y de conquista. Por eso es que le estaba sonando la trompeta y aquel ejército ganó la batalla. Levante su mano y dé un grito de victoria en esta tarde. Música, súbele a la música. Vamos, toque al soldado que está a su lado. Vamos, dígale: soldado, hay un sonido de guerra, hay un sonido de conquista, hay un sonido de batalla. Levántele la mano al soldado que está a su lado y dígale: no vas a morir en esa crisis. La crisis no te va a matar. No vas a morir en esa crisis. Oh, venimos en esta hora, estos hombres de Dios, a sonar un sonido. Y este sonido es un sonido de avance, de conquista y de victoria.